foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very Pues common... estamos en el Faradio y resulta que esta semana la Vorágine nos ha traído dos oportunidades de entrevista. Ya hemos hablado con Andrea Momoitio y ahora hablamos con Irantxu Varela, que también es periodista, escritora, que viene a hablar de darle fuego a Bilbao, a la librería La Vorágine, la librería de la cultura crítica de Santander. Muy buenas, Irantxu, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, porque la verdad que La Vorágine es una casa para las que no estamos en Santander, pero menuda apuesta más bonita. Aparte es que es preciosa, pero jo, es un espacio de respiro y de vida y de refugio muy necesario. Me encanta ir. Y además que es verdad que lo hacen un poco a costa, que podríamos decir, de su propio respiro, porque son pocos los días en que dejan de hacer cosas y dejan de tener presentaciones de libros, debates o incluso presentaciones también que no son literarias sino cinematográficas. Así que un espacio al que, bueno, siempre hacemos referencia como un sitio donde ir, por ejemplo, a hablar de darle fuego a Bilbao. Esto es así como una cosa como dos diosas en la Aste Nagusia de Bilbao. Sí, bueno, en la Aste Nagusia de Bilbao se crea una mística efímera que dura una semana, donde tenemos una diosa de cartón, pero a la única que yo rezo, que es Marijaya. Y bueno, pues he querido contar una historia de dos mujeres con nombres alegóricos a diosas, porque cualquier mitología que no sea la monoteísta misógina que nos invade más estos días me parece interesante. Y entonces, bueno, pues hay dos mujeres con nombre de diosa, pero muy carnales y muy terrenales, que se encuentran y disfrutan y luchan y bailan y hacen, bueno, lo que hay que hacer en una fiesta, en mi opinión. Bueno, ya que acabas de citar lo que tenemos esta semana por estos lares, ¿cómo harías tú para llevarte a León 14 por Aste Nagusia? Bueno, es que no me interesa esa persona ni ninguna persona que esté dispuesta a utilizar la religión para oprimir a las mujeres y a las disidencias. Entonces, a León 14, si le tuviera, 14 es, ¿no? Es Sí, que sí. si le tuviera delante le diría que tenga la vergüenza de, hacer todo el proceso de reparación por la pederastia que todavía siguen albergando, que pida perdón por la caza de brujas y que inicie un proceso de reparación histórica, que se calle la boca y no vuelva a pisar un espacio de representación de la soberanía popular y no vuelva a tener la indignidad de pisarlo y muchísimo menos de cuestionar los derechos conquistados por la lucha feminista como el aborto o los derechos humanos como la eutanasia, y que deje a las personas que hacemos con nuestra espiritualidad algo que no sea dañino y violento, que nos deje en paz, que se calle la bocaza. Entonces no me lo llevaría de fiesta ni de coña. Vamos. Bueno, hay que decir que no es lo mismo León 14 que 14 Leones, que eso también es muy de Bilbao por el tema del Athletic. Hay un poco de diferencia ahí. Bueno, te quiero preguntar por el tema de que lo que sucede en una escena Gusia lo protagonicen dos mujeres. ¿Tú ya estás un poco más acostumbrada a que esto sea normal, que quien protagoniza una historia, una novela, sean mujeres en vez de hombres? Bueno, pues quien protagoniza una historia sean mujeres, pues por mis vivencias personales y las personas de las que me rodeo, que cada día me rodeo menos de señoros, pues a mí, claro, me parece la vida protagonizada por mujeres y disidencias es mi vida. Y el hecho de que haya cada vez más novelas, películas y ficciones en general protagonizadas por mujeres, me parece que es el fruto de lo que llevamos muchas décadas diciendo, que es que faltan muchas historias por contar, que faltan muchas voces por escuchar, que las mujeres y las disidencias tenemos mucho que contar y que seguramente es más interesante y más divertido. Primero porque ya las historias de hombres blancos cis heterosexuales adultos ya se han contado y ahí ya estaría, ya las hemos leído, ya las hemos visto, y entonces ahora quedan muchas historias por contar. Y luego también porque creo que hay que romper con esa narrativa en la que ser un hombre heterosexual y comportarse desde la masculinidad hegemónica es lo normal,
porque a mí no me lo parece, ni en el sentido de que sea lo habitual, ni en el sentido de que creo que tiene que ser la norma y la referencia. Y entonces, claro, mujeres haciendo cosas, viviendo, disfrutando, gozando, hay a gente que le suena raro, a mí me suena mi vida y la de la gente de la que me rodeo. Entonces, pues yo aspiro a poner esos relatos y que entre muchas y muchos los pongamos en el centro, Mm, porque la vida va a ser mucho más divertida, mucho más vivible y mucho más libre. mm. ¿Por qué elegiste Astenagusia para la historia? Bueno, porque la gente que conoce las fiestas de Bilbao sabe que esa semana, que es la única semana con 7 días y 9 noches, es una semana muy extraordinaria porque esta ciudad, Bilbao, que es una ciudad hipernormal, o sea, hipernormativizada, muy vigilada, con una presencia policial, creo que de las más altas de todo el planeta, del ratio por habitante, con un nivel de prohibiciones en el espacio público muy excepcional también. Aquí tocar música, no te digo ya liarla, hacer música en directo en un garito ya es un nivel de burocracia que es disuasorio. Una ciudad que está además últimamente muy entregada al turismo y a los eventos y muy de espaldas a su vecindario y a la gente que la habita. Esa semana está tomada la calle por la gente, por la fiesta, por la farra y por los movimientos sociales. La Aste Nagusia es una fiesta extraordinariamente politizada que se creó por un proyecto de gente que quería que fuera un respaldo para los movimientos sociales de la ciudad. Es una ciudad que el epicentro, que es la zona, el recinto festivo, donde están las chosnas, se sostiene durante 7 días y 9 noches ininterrumpida por el trabajo militante de miles de personas que solo están ahí para que todo lo que se saque sea para sostener los movimientos sociales durante el año. Y entonces eso es magia, es una ciudad que durante una semana es todo lo punky, todo lo divertida y todo lo libre que es capaz de ser, ¿no? Y la ciudad en la que a mí me gustaría vivir todo el año, no con ese nivel de fiesta porque duraríamos poco y tampoco creo que sea recomendable, pero pues una ciudad donde la calle es nuestra de verdad, de los movimientos sociales y de la gente que quiere, bueno, que quiere habitarla a su manera, no como le dejan. Mm. Bueno, Sigyn y Maddie son los nombres de estas dos protagonistas y claro, justamente por lo que acabas de decir, por la afluencia de gente que ya tiene Bilbao, que bueno, esto ya viene desde los tiempos del Guggenheim, pero yo creo que en el norte de España, de la pandemia para acá sobre todo, hemos visto que viene mucha más gente y hasta en Agusia es un momento donde dices, ¿dónde voy? Porque como vaya por esa calle, no entro. Parece, o sea, parecerían que las dos protagonistas incluso podrían estar en una oficina de turismo, ¿no? Para atender a quien llega y decirles, no, no te líes que la chosna guapa es por este lado o el garito guapo está por la calle de allí, ¿no? Sí, bueno, la gracia de Astenagusia es que es una fiesta con una configuración muy especial, porque está muy politizada y a propósito y de una manera completamente visible. O sea, tú vas por las chosnas y todas tienen sus mensajes feministas, queer, internacionalistas, ecologistas, veganas, etcétera, independentistas, absolutamente de todo. Entonces, también la gente que viene tiene que entender, y yo creo que esto es un hecho, que allí pues no existe el plástico no reciclable, toda la gente consume lo que quiera en vasos reutilizables, no se admiten determinados comportamientos machistas o sexistas o racistas o homófobos o en general fascistas, pues tienes que también entender que el servicio, entre comillas, la gente que te atiende es gente militante y hay que tener mm, paciencia con pues que la gente sepa echar las cañas o se acuerde a quién le toca, que el espacio, la música que vas a escuchar, la forma de estar de fiesta es muy concreta y no se va a adaptar a ti. Entonces, si eres una turista que no tiene ni idea, que le da lo mismo estar en Bilbao que en Lisboa, que en Santander, que en no sé dónde, porque lo que quiere es un Starbucks y un hotel con fondos israelíes, que también por desgracia hay en Bilbao, hasta que consigamos evitarlo, pues te vas a otro sitio
O te vas a las zonas de la ciudad que se han rendido a la gentrificación, ¿no? Pero el recinto festivo, que es lo que importa, que es donde está Marijaya, Astenagusia y la gente que interesa y donde se pasan Siguen y Maddy toda la novela, eso no, ahí no cabe la gente que intenta imponer o su modelo de ocio, ¿no? Entonces, si vienes, serás bienvenida en la medida en la que entiendas en qué fiestas estás y compartas nuestras costumbres, iba a decir, ¿sabes? Como... Mm. Pero sí, o sea, el turismo desgraciadamente lo ejerce cada vez más gente que quiere un parque temático y bueno, pues en algunas partes de esta ciudad y en Astenagusia en concreto no caben. Si vienes y quieres compartir la experiencia y ser una más y contribuir a los movimientos sociales de la ciudad, genial, pero a nuestra manera. Si no, pues vete a otro sitio. ¿Crees que hay un riesgo de que esto se termine rompiendo también en Bilbao y en Nastenagusia? Pues espero que no, porque la cuestión es que es un modelo muy real y encarnado por miles de personas en la ciudad. Entonces tú cuando estás de fiesta, la mayoría de la gente que está ahí sabe dónde está y sabe a qué tipo de modelo de fiesta está contribuyendo, porque evidentemente, por desgracia, en Bilbao también hay tortura de animales mal llamada cultura, ¿no? O sea, puedes encontrarte otros modelos festivos donde la copa balón y el machismo y la tortura de animales está muy presente, pero a mí eso ni me importa, ni lo miro, ni nunca lo he habitado, ni tengo interés en contarlo si no es para confrontarlo, pero la gente que esté en fiestas de Bilbao, en el recinto festivo, es que yo creo que es tan obvio que si no eres parte de ese tipo de gente, si no eres de izquierdas, antifascista y una persona que cree que hay otra manera de vivir, pues te molesta, ¿no? Porque está todo el tiempo señalándote. Entonces yo creo que seremos capaces de mantenernos libres de esa gente. Mm. Es decir, tú no ves un riesgo, porque esto en grandes fiestas de muchas ciudades lo hemos visto. Bueno, yo creo que el ejemplo mayor fue lo de la manada en San Fermín, que desde luego es una cosa sobrecogedora. ¿Tú esto crees que en Nastenagusia es imposible de ver? Ah, bueno, no, agresores se cuelan en Claro. todos los lados. Quiero decir, hay la masculinidad hegemónica, desgraciadamente, y la violencia que conlleva es muy difícil porque además ahora como algunos se pintan las uñas y hablan en femenino, pues a veces es difícil de reconocer a priori. De hecho, de eso se habla en la novela, ¿no? De que hubo un tiempo, que está basado en una realidad, hubo un tiempo que había unas brigadas de mujeres identificando posibles casos o situaciones de violencia o acoso, ¿no? En cualquier contexto festivo que no sea no mixto, siempre hay una posibilidad de violencia, pero claro, la gracia y el trabajo, la gracia no, el trabajo de fiestas como Astenagusia, pero también nosotras el movimiento feminista de Bilbao les hemos copiado mucho a las farrucas, que son el movimiento feminista, parte del movimiento feminista de Iruña, que han hecho un trabajo muy grande porque las fiestas de Iruña están ya tan absolutamente gentrificadas y masificadas que hay mucha gente que no sabe muy bien dónde está, que cree que todo vale y entonces han tenido que hacer un trabajo muy fuerte que nosotros les hemos copiado un montón de responder a las agresiones. Por suerte, las fiestas de Bilbao tienen un entorno físico mucho más controlado donde si tú entras, todos son mensajes de aquí no eres bienvenido si eres un agresor, pero alguna, evidentemente, a la mayoría de las mujeres que llevamos disfrutándolas muchos años nos han pasado cosas y lo bueno es la respuesta. O sea, si normalmente hay una respuesta en el momento, hay todo un protocolo. Tú si te acercas a una chosna y dices que has vivido una agresión o que has visto una agresión, hay un protocolo que funciona porque desgraciadamente yo lo he tenido que activar para mí y para otras muchas veces y la gente de las chosnas sabe lo que tiene que hacer, la responsable o el responsable del turno, porque muchas veces la gente que está haciendo el turno es una persona que ha venido de no sé dónde con amigas a contribuir a la causa, pero siempre hay una persona responsable que sabe cómo actuar. Si la agresión es grave y la persona que la ha vivido que la comparte, se activa un protocolo al día siguiente en el que hay unas concentraciones, se para la música, se para la actividad, se para de servir, se pone una locución en varios idiomas, o sea, sabemos que no vamos a ser tan ilusas de creer que entre nosotras no se pueden colar agresores, ¿no?
A veces están entre nosotras, no se han colado. Pero lo que tenemos es todo un protocolo de actuación que cada año se mejora, que cada año se aplica mejor y que hace evitar la sensación de impunidad. La violencia, convertirla en cero es una utopía, pero va a ser difícil. Pero lo que sí que podemos convertir en cero es la impunidad, que se crean que pueden hacer lo que les dé la gana y no pasa nada. Los de la manada lo aprendieron desgraciadamente con el sistema punitivista, que no es precisamente el arma de defensa que a mí más me gusta, pero bueno, pues también tenemos que dotarnos de un marco de leyes que protejan a las víctimas de violencia, ¿no? Pero aquí, bueno, tenemos otros planes que no pasan por la policía y por el juzgado. Y Maddie y Sigyn también los tienen, en la novela queda claro. Claro. El tema es que tenemos que seguir hablando de estas cosas dentro del contexto de avances legales que ha habido, que, bueno, por lo menos la violencia machista ya no sea una cosa completamente normalizada, sino que por lo menos se habla de ello, se habla de que sucede, pero sin embargo tenemos que seguir hablando de mujeres que se encargan de una responsabilidad para que no pasen las peores cosas. Y de cara a futuros años, tal como ves, tal como está el panorama hoy en día, ¿cómo lo ves para las mujeres en el futuro, Iranzu? Bueno, yo creo que cada vez estamos tomando, o sea, cuantitativamente cada vez más mujeres estamos tomando conciencia de que vivimos en un mundo que es violento con nosotras. Creo que el hecho de que el movimiento feminista, que siempre es vanguardia en señalar las violencias contra nosotras, ha hecho un gran trabajo en señalar como violencia cosas que antes parecían el estado natural de las cosas, que creo que ese es el primer paso, la toma de conciencia. Bueno, no lo creo yo, esto es teoría política básica. También creo que cada vez más el movimiento feminista está entendiendo la conexión de todas las formas de opresión, que el racismo, que la homofobia, que el colonialismo, que el capitalismo, etcétera, están absolutamente conectados y son patas de la misma estructura violenta. Por lo tanto, cada vez somos más. Y también creo que estamos haciendo un trabajo importante, cada uno en su casa, en su cuadrilla, en su grupo de amigos, en su trabajo, de concienciación y propaganda y agitación, y cada vez hay más hombres, hombres ciseteros también, que se dan cuenta que vivir en un mundo en el que tienen privilegios a costa de nuestros derechos no mola nada y que quieren tener relaciones igualitarias, por mucho que eso les quite de ser el puto amo de la barraca sin habérselo ganado, ¿no? Yo cada vez veo más gente con masculinidades como bastante deconstruidas, las deconstruidas de verdad, no las de la uña pintada y la tote bag y el libro, ¿no? Deconstruidas de verdad. O sea, yo lo contaba ayer con una amiga, yo estuve el lunes viendo a Nicap, un grupo de raperos que de entrada, hombres raperos a mí no son pero estos irlandeses súper politizados, pro Palestina, tal, el público era mayoritariamente, había muchas mujeres, pero había muchos tíos jóvenes enardecidos haciendo pogos y te lo juro que yo estaba feliz en mi casa, segura, por supuesto nos empujamos y nos pisamos y nos tiramos cerveza, pero no pasó nada y estaba feliz y en la gloria. Una semana antes había estado viendo al último de la fila, lleno de señores de más de 50 y te lo juro que entre los que nos entraban, los que nos baboseaban, los que se nos encaraban, los que empujaban y los que se pusieron gallitos, me quería quedar en mi casa. ¿Qué significa esto? Que las generaciones más jóvenes han hecho sus deberes, que muchos de más de 50 también, pero que yo de verdad que creo que la masculinidad hegemónica tiene los días contados. Lo dice Virginie Despentes en el prólogo del libro de Paul Preciado, Un apartamento en Urano. Estos son los últimos estertores de una masculinidad que se sabe moribunda, pero qué pereza dan. Pero yo creo de verdad que tenemos cada vez más, lo tenemos clara la gente y la gente somos las que lo va a cambiar. Yo estoy muy a favor de la ley del solo sí es sí, pero lo que hace los cambios sociales son las personas. El caso es que mientras se nos acaban los últimos estertores, hay que seguir lidiando con ellos, no solamente en un concierto del último de la fila, sino que, bueno, antes hablábamos de un espacio como la Vorágine
y esto lo podemos confrontar con pues lo que nos encontramos, por ejemplo, en las redes sociales, que no sé cómo será tu experiencia, pero me imagino que tendrás un poco gastado el botón de bloquear. Mira, lo de las redes sociales, bueno, para mí es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, la verdad. Lo que ocurre que con el aditivo del anonimato, pero para mí el anonimato solo es un aditivo, porque en realidad a los hombres que dicen burradas o que simplemente existen, o a la gente que tiene otros mensajes, no se comen la violencia que me como yo y que nos comemos todas las feministas, ya si encima eres queer, gorda y tienes 50 y te ríes de ello, no te quiero ni contar, ¿no? Yo llevo viviendo una violencia diaria, sistemática y muy sistémica desde que se publicó el primer vídeo del tornillo en 2014. Ahí vino la primera amenaza de muerte y ahí la violencia no ha parado. ¿Por qué digo que es sistémica? Porque son 4 o 4.000 o 400.000 idiotas en su casa con su teléfono, con su ordenador, pero tienen la legitimidad de todos los que piensan como ellos. La impunidad de que yo, que antes era mucho más inocente y afortunadamente para mí he tenido el apoyo de organizaciones internacionales que me han pagado la abogada, he denunciado con toda la, o sea, como hay que denunciar, porque tú sabes que acercarte a la justicia también tienes que saber cómo hacerlo para que te hagan caso y para que pueda ser una herramienta de reparación. Yo he ido con todos los deberes bien hechos, con toda la denuncia bien organizada, con todos los pantallazos de las escenas de abuso infantil que me han mandado a mi teléfono, con todas las amenazas de todo tipo de vejaciones y de muerte, con todas las cosas constitutivas de delito, bien organizaditas, y no ha servido de absolutamente nada, porque es impune, porque la violencia patriarcal forma parte del sistema. Entonces, pues tiene que ser que le pase a ¿cómo era una política de Ciudadanos que decía aquí huele a remontada, ¿no? ¿Te acuerdas? Ni me acuerdo. No sé si era Begoña Villacís, ¿puede No, ser? no, era una así como un poco, es que todas las de Ciudadanos tienen como el perfil súper normativo de... Pero bueno, era una que parecía que creía que iba a ser la presidenta de España. Oye, la amenazaron con una violación múltiple, una mujer, fatal me parece, pero al día siguiente esa mujer estaba la cuenta cerrada, la habían echado del trabajo. A mí me han amenazado 10 hoy y ya estoy aburrida. Entonces yo ya he acudido a los cauces institucionales, me río de cuando dicen denuncia, he denunciado en la Archaña, en el juzgado, denuncias por separado, denuncias juntas, agresiones físicas, incluidas golpes al grito de lesbiana invertida, amenazas de todo tipo, mandarme fotografías que son constitutivas del delito en sí mismas porque implican a niñas en situaciones sexuales claramente abusivas, de todo. Y no ha pasado absolutamente nada, ni siquiera ha habido un juicio. El único juicio fue contra mi vecino, el que me agredió, y ni siquiera lo admitieron como delito de odio y salió absuelto. O sea, yo me voy a buscar la autodefensa feminista, queer, colectiva, y a mí que luego no me vengan a decir que es que no, os pierden las formas o es que cómo os pasáis, porque ya esto es agotador y somos miles de mujeres viviendo así. También te diré que me voy a vengar haciendo libros y cosas por el estilo en las que las mujeres, también las bolleras de izquierdas y feministas, nos lo pasamos bien. Que esa también es una autodefensa muy feminista. ¿Ha habido alguna vez que hayas estado a punto de decir, mira, lo cierro todo y me dedico a otra cosa porque por no seguir por este camino? Claro, yo he estado metida en la cama con el nórdico por encima de la cabeza viendo las 2 temporadas enteras del Juego del Calamar porque no soportaba salir de debajo del nórdico. He necesitado terapia, he estado llorando en mi casa, he tenido miedo. Me he apuntado a autodefensa feminista porque tenía miedo, creo que no muy infundado, de que me pegaran por la calle. Me he ido a sitios y he dejado, claro, he tenido que tomar lorazepanes a puñados. Que por supuesto. Por supuesto, y además siento que si me hubiera dicho, mira, esto se acabó, me voy de las redes o me voy del activismo público, tampoco, o sea, quiero decir que hubiera tenido todo el derecho y todas las que lo han hecho tienen toda mi admiración porque es insoportable. Porque mucha gente te dice con muy buena intención y muy buena voluntad
ladran, luego cabalgamos, pero te ladran a ti. Y tú, igual hay otras que tienen, que no creo que sea menos grave, pero porque a mí, por ejemplo, me parece que lo que vive Irene Montero en este país es imperdonable. Si fuera un hombre, no, ni de coña viviría eso, pero es una persona a la que adoro y apoyo en privado y en público siempre que puedo, y me parece que lo hace genial, pero que tiene un cargo institucional con una estructura detrás. Pero yo estoy aquí en mi oficina con mis amigas y yo así. No es verdad tampoco, porque yo he tenido apoyo. Al día siguiente de mi agresión, una parlamentaria de Podemos estaba denunciándolo en el Congreso de los Diputados y Diputadas. A mí me han apoyado organismos internacionales con cosas tan pragmáticas como la terapia o la abogada. O sea, pero es que yo he vivido pintadas en mi lugar de trabajo que, o casualidad, era la sede de Picara Magazine, que también han vivido pintadas, y pintar amenazas en un medio de comunicación en democracia es gravísimo. O sea, por supuesto que he tenido la tentación de dejarlo y por supuesto que lo he pagado. Pero el otro día me preguntó Alfonso de Canal Red si lo volvería a hacer a sabiendas de la que venía. Entiendo que se refiere al tornillo, que fue un poco lo que abrió todo esto, y 1000 veces sí. O sea, 1000 veces sí, porque siento que entre todas hemos llegado a donde estamos ahora, que es mucho más lejos de lo que pensamos, y porque además me he llevado también un montón de experiencias maravillosas y de mujeres y de chavalas que todavía hoy me siguen diciendo gracias, que es lo más bonito que le pueden decir a una persona que cree que lo que está haciendo tiene algo que ver con el bien común. Entonces, pero claro, esto es una mierda. O sea, por favor, no demos por hecho que por ser visible te tienes que comer violencia. O sea, no demos por hecho eso, porque es como decir que la que llevaba minifalda se buscó la violación. A mí me dicen cosas que supuestamente con buena intención, que dentro de unos años van a sonar a lo de la minifalda. A mí y a otras también, ¿eh? O sea, que esto no va de mí. Bueno, en su día la vorágine también pasó por lo de las pintadas hace ya tiempo, pero también han tenido que pasar por ahí. Claro. Y esperemos desde luego que no ocurra ni una sola vez más, ni con la vorágine, ni con ninguna mujer a título individual, sea la más conocida del universo o la más normal de las mujeres que hace su trabajo día tras día. Dirán su que... Sí, claro, que yo o sea, quiero decir que he puesto el ejemplo de Irene Montero, sí, pero claro. he insistido que me parece terrible y que la apoyo, vamos, sabe que cuenta conmigo a muerte, pero quiero decir que a veces, como también hay un pensamiento, hay una pintada que había aquí en una casa ocupa en Cucucha, que era mucho más que una casa ocupa, era el corazón de un barrio maravilloso de Bilbao, que es Recalde, que ponía ellos por dinero, nosotras por amor. Como eso es un lenguaje que los machistas y los fascistas no entienden, se creen que yo tengo aquí puedes poner George Soros, los Illuminati, Rockefeller o no sé quién detrás mío pagándome un montón de dinero porque yo esto lo hago por dinero. Entonces, claro, que esto ha sido siempre, me he reído siempre, ¿no? De como a ti te paga y los Illuminati, te lo juro, me ha dicho gente que me paga los Illuminati. Entonces quiero decir que a veces dan por hecho que no se pueden creer que tú esto lo hagas porque de verdad te crees la causa que estás defendiendo, ¿no? Entonces hay todas las teorías de que somos todas un lobby y vivimos todas en una mansión y nos paga un señor con un gato de Angora y un anillo, ¿no? Entonces por eso me refiero que algunas que están en situaciones de poder quizá puedan tener más cobertura. También te digo que me parece más intolerable que se le pueda insultar a una parlamentaria europea y que eso no tenga consecuencias, porque a veces las han insultado en sede parlamentaria. Eso en una democracia, pero como ahora a las sede parlamentarias también van los líderes de sectas a decir que el aborto les parece mal, pues yo ya, la democracia española es como circo, es muy divertida, como marco institucional, pues qué te digo. Un poco de grima quizás, ¿no? Pero y respecto a lo que dicen de que siempre hay alguien dando dinero a quien se cree realmente este mensaje, se suele decir que se cree el ladrón, que todos son de su condición, ¿no? Claro. Yo creo que con eso está un poco todo dicho. Así que lo que falta por decir
es el jueves por la tarde a las 7:30 en La Vorágine, porque Irantzu Varela le va a estar dando fuego a Bilbao, ahí hablando con toda la gente que se acerque. Así que yo creo que lo mejor es asistir, y para el que no pueda, que creo que va a ser mi caso, a ver si quedamos en Aste Nagusia con Sigyn y con Madi y nos tomamos alguna que otra cervecilla por allí. ¿Qué te parece, Irantzu? Me parece genial. Y además, bueno, me parece que la gente de La Vorágine suele hacer también streaming, que eso me parece siempre una Sí. democratización y una fantasía, pero en persona yo gano, lo tengo que decir, y la librería también, que yo creo que hay que ir a las cosas. El streaming nos ha dado mucho, pero nos ha quitado un poco también. Y nada, es como ir en carne. Y luego, que también me gustaría decir, cuando la gente se pregunta por el título de la novela, es una canción de Doctor Deseo, que es un grupo que en Bilbao son los Rolling Stones, aquí son, o sea, son nuestra banda, sobre todo de una generación, que dice lo que yo, fíjate que la he cantado millones de veces la canción, pero para mí es un manual de la revolución. Dice, niña, dame la mano, ha llegado el momento de quemar Bilbao, prender fuego al silencio, decir que no y empezamos de nuevo. O sea que también ese homenaje a Francis y a Doctor Deseo, que son un Bilbao que es un sitio que a veces solo vive en nuestra mente y en nuestra experiencia, en nuestra abstracción, pero que también es, te lo encuentras por las calles, ¿eh? Así que veníos el jueves a La Vorágine, pero también a Astenausia. Desde luego que sí. Y descubrí a Doctor Deseo, ¿eh? Que desde luego Por es una favor, o buena sea, recomendación. buah, Claro que sí. Irantzu Varela, bueno, de todo, periodista, activista, escritora, Pícara Magazine, o sea, un montonazo de cosas, pero sobre todo presentando un libro que seguro que va a merecer la pena. Muchísimas gracias por atender la llamada del Faradio. una gozada, encantada. Un Qué abrazo. ricasco. Agur. Agur.